Heidi Dalton estaba de pie junto a la ventana de su confortable casa en los suburbios de Boston, observando cómo los últimos rayos del sol poniente pintaban el cielo con delicados tonos rosas y naranjas. Se frotaba distraídamente el anillo de boda en el dedo, pensando en la velada que le esperaba. Esta noche era el 5º aniversario de boda de ella y Adrian, y Heidi quería que todo fuera perfecto. El sonido de la puerta al abrirse la sacó de su ensueño. «Cariño, ya estoy en casa», fue la voz de Adrian. Heidi se apresuró a salir al pasillo, sintiendo que su corazón empezaba a latir con más frecuencia por la expectación. Adrian estaba en la puerta, alto y delgado, con el pelo rubio despeinado. Sus ojos azules brillaron al ver a su mujer. En sus manos llevaba un ramo de rosas escarlata y una cajita de terciopelo. «Feliz aniversario, mi amor», dijo tendiéndole las flores a Heidi. Ella aceptó el ramo, aspirando el dulce aroma de las rosas, y besó tiernamente a su marido. «Feliz aniversario, cariño», susurró, sintiendo el calor de su abrazo recorrer todo su cuerpo. «Me alegro mucho de que hayas vuelto pronto». Adrián sonrió y le tendió la caja. «Ábrela», le dijo en voz baja. Heidi levantó la tapa con cuidado y suspiró. Dentro había un delicado collar de oro con un pequeño diamante en forma de corazón. «Oh, Adrián», exhaló, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Es precioso». «Tú también lo eres», respondió él, ayudándola a ponerse la joya. «Me haces feliz cada día, Heidi. Estoy tan agradecida al destino por habernos unido». Se dirigieron al salón, donde Heidi ya había preparado la mesa para una cena romántica. Las velas iluminaban suavemente la habitación, creando un ambiente íntimo. Los platos favoritos de Adrian estaban sobre la mesa: salmón al horno con romero, verduras a la parrilla y una botella de vino caro. «Te has superado, Heidi», dijo Adrian, mirando alrededor de la mesa. «Esto tiene una pinta increíble». Se sentaron a cenar, disfrutando de la comida y de la conversación. Heidi hablaba de su nuevo artículo de investigación periodística en el Boston Globe, con los ojos encendidos de entusiasmo. Estaba trabajando en un artículo sobre la corrupción en el ayuntamiento, y el tema la había cautivado por completo. «Estoy bastante segura de haber encontrado una conexión entre el concejal Harrison y la empresa constructora de su yerno», dijo Heidi, haciendo un gesto con el tenedor. «Si puedo demostrarlo, será una auténtica bomba». Adrian escuchó con interés, admirando la pasión de su mujer por su trabajo. «Eres increíble, ¿sabes?», le dijo, cogiéndole la mano. «Tu dedicación a la verdad y la justicia es una de las razones por las que te quiero tanto». Heidi sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de calidez. «¿Y cómo estás tú, cariño? ¿Cómo va tu proyecto en el banco?». Adrian trabajaba como analista financiero en un gran banco de Boston, y hacía poco que lo habían ascendido. «Va bien», respondió. «Estamos a punto de cerrar un importante acuerdo con una empresa internacional. Si todo va bien, puedo esperar otro ascenso para finales de año». «Eso es maravilloso», exclamó Heidi. «Deberíamos celebrarlo. Quizá podríamos dar una pequeña fiesta para algunos amigos». Adrian asintió, pero Heidi notó que su mirada se distanciaba por un momento. Conocía esa expresión. Aparecía siempre que se hablaba de acontecimientos sociales o de grandes grupos de personas. Adrian siempre había sido un poco retraído, prefería las veladas tranquilas a solas a las reuniones ruidosas. «Por supuesto, cariño», dijo tras una pausa. «Lo que tú digas». Terminaron de cenar y pasaron al salón con vasos de vino. Heidi se acurrucó en los brazos de su marido en el sofá, disfrutando de la cercanía y el calor de su cuerpo. «A veces no puedo creer que hayan pasado 5 años. Parece que nos casamos ayer». Adrian le besó la cabeza. «Los mejores 5 años de mi vida», susurró. Su idilio se vio interrumpido por el agudo timbre del teléfono. Adrian frunció el ceño y miró la pantalla. «Es mamá»,
dijo, dirigiendo una mirada de disculpa a Heidi. Tengo que contestar. Heidi asintió, sintiendo que sus hombros se tensaban. Cordelia Dalton, la madre de Adrian, siempre había sido una persona complicada. Su relación nunca había sido fácil, pero Heidi lo intentaba por el bien de su marido. «¿Mamá?», dijo Adrian al teléfono. «¿Qué pasa?». Heidi vio cómo la expresión de su cara cambiaba de sorpresa a preocupación. La conversación había durado varios minutos y Adrian se ponía más tenso a cada segundo que pasaba. «Está bien, mamá», dijo finalmente. «Por supuesto, ven. Te esperamos». Colgó el teléfono y se volvió hacia Heidi con cara de culpabilidad. «¿Qué pasa?», preguntó ella, adivinando ya que su velada perfecta había llegado a su fin. Adrian suspiró. «Era mamá. Ella dijo que estaba en camino a nuestra casa, ahora mismo». Heidi sintió que todo su interior se apretaba. «¿Pero por qué? ¿Le pasa algo?». «Dice que su enfermedad ha empeorado y que necesita ayuda», respondió Adrian pasándose nerviosamente una mano por el pelo. «No entiendo por qué no pudo avisar con tiempo». Heidi se levantó, sintiendo que el ambiente romántico se desvanecía. «Bueno, deberíamos preparar la habitación de invitados. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse?». Adrian negó con la cabeza. «No lo ha dicho, pero conociendo a mamá». No terminó la frase, pero Heidi entendió. Cordelia nunca hacía visitas breves. La hora siguiente transcurrió en agitados preparativos para la llegada del inesperado huésped. Heidi hizo la cama en el cuarto de huéspedes con sábanas frescas mientras Adrian limpiaba los rastros de su cena romántica. Cuando sonó el timbre, ambos se quedaron helados. Adrian lanzó una mirada de disculpa a Heidi y fue a abrir. Cordelia Dalton entró en la casa con el aspecto de alguien acostumbrado a mandar. A pesar de su declarada dolencia, estaba impecable. Elegante vestido negro, perfectamente peinada, maquillaje inmaculado. «Adrian, cariño», arrulló, abrazando a su hijo. Luego su mirada se posó en Heidi, y su sonrisa se volvió un poco menos genuina. «Heidi, es un placer tenerte aquí». Heidi reprimió el impulso de recordarle que esta era su casa. En vez de eso, le dedicó una sonrisa tensa. «Bienvenida, Cordelia. No te esperábamos». «Oh, lo sé, lo sé». Cordelia se lo quitó de encima. «Pero cuando tu salud flaquea, no hay elección. Adrian, cariño, llévame las maletas arriba». Heidi notó la obediencia inflexible de Adrian y sintió una punzada de irritación. Su marido, normalmente seguro y decidido en el trabajo, parecía encogerse en presencia de su madre, convirtiéndose en un niño obediente. «Prepararé té», dijo Heidi, necesitada de un momento de soledad. En la cocina, se permitió un momento de debilidad, apoyándose en la nevera y cerrando los ojos. Podía sentir cómo su acogedor mundo comenzaba a desmoronarse con la llegada de Cordelia, y no podía evitar pensar que esto era solo el comienzo. Mientras la tetera hervía, Heidi respiró hondo, ordenó sus pensamientos y volvió al salón, donde Cordelia ya se había acomodado en una silla como un trono. «Así que», empezó Cordelia cogiendo la taza de las manos de Heidi, «cuéntame qué hay de nuevo en tu vida. Espero que no estés perdiendo el tiempo». Heidi sintió que Adrian se tensaba a su lado en el sofá. Le cogió la mano preparándose para una larga velada. «En realidad, mamá», empezó Adrian, «hoy es nuestro aniversario de boda. 5 años». Cordelia enarcó una ceja. «¿De verdad han pasado ya 5 años? Qué rápido pasa el tiempo. ¿Y cómo lo habéis celebrado?». «Estábamos a punto de…». Heidi empezó, pero Cordelia la interrumpió. «Oh, queridos, siento mucho haber interferido en vuestros planes», dijo en un tono que no tenía ni una pizca de arrepentimiento. «Pero la familia tiene que ser lo primero, ¿no? Sobre todo cuando se trata de tu salud». Heidi sintió que la irritación crecía en su interior, pero se obligó a sonreír. «Por supuesto, Cordelia. Siempre eres bienvenida».
Cordelia se recostó en su silla, retorciéndose de dolor. Adrian, querida, ¿te importaría traerme mis medicinas? Están en el monedero. Adrian se levantó de un salto. Por supuesto, mamá. Enseguida voy. Cuando salió de la habitación, Cordelia se volvió hacia Heidi. Sabes, cariño, dijo con una leve sonrisa, siempre he pensado que Adrian se merecía a alguien más adecuado, alguien que realmente entendiera la importancia de la familia y la tradición. Heidi sintió que la sangre le subía a la cara. Amo a tu hijo, Cordelia, dijo, intentando mantener la calma. Y creo que somos perfectos el uno para el otro. Oh, por supuesto, querida, Cordelia replicó con falsa calidez en su voz. Estoy segura de que piensas lo mismo. Antes de que Heidi pudiera replicar, Adrian volvió con la medicación. Cordelia dirigió inmediatamente su atención a su hijo, quejándose de cómo se sentía y preguntándole por su trabajo. Heidi se sentó en silencio, observando este espectáculo. Sabía que la llegada de Cordelia cambiaría sus vidas, pero no podía prever cuánto. Mirando a su marido, captando cada palabra de su madre, sintió que la ansiedad crecía en su interior. El intruso se había instalado en su casa, y Heidi no podía evitar la sensación de que sus vidas no volverían a ser las mismas. Miró el reloj. Era más de medianoche. Su aniversario había terminado antes de empezar. La mañana encontró a Heidi Dalton en la cocina preparando el desayuno, tratando de bajar la voz. Habían pasado 3 días desde la inesperada llegada de Cordelia, y cada día parecía un desafío. Heidi revolvía su avena, reflexionando sobre lo rápido que habían cambiado sus vidas. El sonido de unos pasos la hizo volverse. En la puerta estaba Cordelia, ya vestida y maquillada a pesar de lo temprano que era. «Buenos días, querida», dijo su suegra con una leve sonrisa. «Espero que no hayas olvidado que prefiero el pan integral». Heidi contuvo un suspiro. «Claro que sí, Cordelia. Lo compré ayer». «Bien», asintió Cordelia tomando asiento en la mesa. «Y, por favor, no cocines demasiado los huevos. La última vez estaban demasiado secos». Heidi asintió en silencio, sintiendo que la irritación crecía en su interior. Se recordaba a sí misma que Cordelia estaba enferma y necesitaba cuidados, pero cada día le resultaba más difícil. Pronto Adrian bajó a la cocina, ya vestido para el trabajo. Besó a su madre en la mejilla, luego se acercó a Heidi y la abrazó por detrás. «Buenos días, amor», le susurró al oído. «Siento haber vuelto tan tarde anoche. Este nuevo trato me está ocupando todo el tiempo». Heidi se volvió hacia él, intentando sonreír. «No pasa nada, lo comprendo». «Adrian, cariño», intervino Cordelia, «¿te has acordado de que hoy tienes que llevarme al médico?» Adrian frunció el ceño. «Mamá, ya te he dicho que tengo una cita importante. No puedo ir». «Pero entonces, ¿quién me va a llevar?» Una nota de resentimiento apareció en la voz de Cordelia. «Ya sabes lo que me cuesta llegar sola». Adrian miró impotente a Heidi. Ella captó la indirecta y, reprimiendo un suspiro, dijo: «Puedo llevarte, Cordelia. Hoy no tengo nada urgente que hacer en la redacción». «Oh, querida, eres muy amable», dijo Cordelia. «Pero ¿estás segura de que podrás hacerlo? El camino es tan difícil». Heidi sintió que se ruborizaba de rabia. «Estoy segura de que podré encontrar el camino al hospital», dijo, intentando mantener la voz firme. Después del desayuno, Adrian se fue a trabajar, dejando a Heidi sola con Cordelia. Su suegra se acomodó en el salón con un libro mientras Heidi limpiaba la cocina. «Heidi, cariño», Cordelia llamó. «¿Puedes venir un momento?» Heidi se limpió las manos y entró en el salón. Cordelia la miró críticamente. «Sabes, creo que deberíamos refrescar un poco esta habitación», dijo. «Esas cortinas parecen tan anticuadas, y esas chucherías en los estantes están acumulando mucho polvo. Quizá deberíamos deshacernos de ellos». Heidi sintió que todo se le agarrotaba por dentro. Esas chucherías
Eran recuerdos de sus viajes y los de Adrian, cada uno con un recuerdo especial. No creo que sea necesario, Cordelia, dijo con la mayor calma posible. A Adrian y a mí nos gusta el aspecto de nuestra casa. Cordelia sacudió la cabeza. Cariño, es que no entiendes lo que es mejor para crear un nido familiar acogedor. Deja que me ponga a ello. Estoy segura de que Adrian apreciará el cambio. Sin esperar la respuesta de Heidi, Cordelia se levantó y se dirigió a las estanterías. Empezó a quitar fotos y recuerdos, metiéndolos en una caja que había junto a ellos. ¿Qué estás haciendo?, exclamó Heidi, corriendo hacia ella. Poniendo las cosas en orden, querida, respondió Cordelia con una sonrisa. No te preocupes, sé lo que hago. Heidi vio cómo sus cosas favoritas desaparecían una a una en la caja. La foto de su primera cita, la concha de la playa donde Adrian le había pedido matrimonio, la estatuilla de París. Por favor, para, dijo, sintiendo que le temblaba la voz. Estas cosas significan mucho para Adrian y para mí. Cordelia la miró con leve sorpresa. ¿De verdad? Pero solo son trastos, querida. ¿Por qué guardar todas estas baratijas polvorientas? Tenemos que hacer sitio para algo un poco más familiar. Heidi sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No son trastos, dijo con firmeza. Son nuestros recuerdos, y te pido que pares. Cordelia apretó los labios. De acuerdo, si insistes, pero yo solo quería ayudar. Adrian siempre ha apreciado mi gusto por la decoración de interiores. Heidi empezó en silencio a sacar cosas de la caja y a colocarlas de nuevo en las estanterías. Podía sentir la mirada de Cordelia sobre ella, pero trató de ignorarla. Por la noche, cuando Adrian volvió del trabajo, Cordelia lo recibió en la puerta. «Cariño, tenemos que hablar», le dijo en tono serio. «He estado intentando actualizar un poco el salón, pero Heidi ha sido no muy receptiva a mis ideas». Adrian miró a su mujer inquisitivamente. Heidi sintió que se ruborizaba. «Tu madre quería tirar nuestras cosas», dijo. «Nuestras fotos, los recuerdos de nuestros viajes. Los llamaba trastos viejos». Adrian frunció el ceño. «Mamá, ¿en serio?». Cordelia suspiró. «Solo quería ayudar, cariño. Esta casa necesita un poco de renovación. Pero si los dos estáis tan apegados a estas cosas, no insistiré». Adrian parecía confundido. Desvió la mirada de su madre a su mujer y viceversa. «Tal vez podríamos llegar a un acuerdo», sugirió tentativamente. «¿Quedarnos con lo más importante y deshacernos de algunas cosas?». Heidi no daba crédito a lo que oía. «¿Hablas en serio, Adrian? ¿Quieres que tire a la basura nuestros recuerdos?». «No me refería a eso», empezó a justificarse Adrian, pero Heidi ya se había dado la vuelta y se dirigía al dormitorio, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Oyó a Cordelia decir: «No te preocupes, cariño, está demasiado sensible. Seguro que mañana estará más razonable». Heidi cerró la puerta del dormitorio tras de sí y se apoyó en ella, intentando contener las lágrimas. Sentía que su casa, su vida, se le escapaban de las manos lenta pero inexorablemente. Y lo peor era que Adrian no parecía darse cuenta, o no quería darse cuenta. A la mañana siguiente, Heidi estaba terminando de hacer la comida cuando oyó un fuerte ruido procedente del pasillo. Salió corriendo de la cocina y vio a Cordelia tirada al pie de la escalera. A su lado había una maleta abierta, con papeles y carpetas desparramados. «Dios mío, Cordelia», exclamó Heidi, corriendo hacia su suegra. «¿Estás bien?». Cordelia gimió, levantándose lentamente. «Oh, cariño, esta horrible debilidad. Solo quería sacar unos papeles de la maleta, pero supongo que calculé mal mis fuerzas». Heidi ayudó a Cordelia a levantarse y la sentó en una silla. «Deja que te traiga agua y recoja tus cosas», sugirió. Cordelia asintió, cubriéndose los ojos con la mano. «Gracias, querida, eres muy considerada». Heidi empezó a recoger los papeles esparcidos por el suelo.
Se dio cuenta de que algunos parecían muy viejos, con la tinta descolorida y los bordes amarillentos. Mientras volvía a guardar los papeles en la maleta, vio un movimiento. Una de las carpetas, levantada por una corriente de aire procedente de la puerta abierta, se deslizó por el suelo y desapareció bajo un gran armario del pasillo. «Creo que ya lo tengo todo empaquetado», dijo Heidi mientras cerraba la maleta. Decidió no mencionar la carpeta que había desaparecido debajo del armario. Algo en el comportamiento de Cordelia la hizo desconfiar. Más tarde esa noche, cuando Cordelia ya se había ido a su habitación, alegando cansancio tras la caída, Heidi volvió al pasillo. Se arrodilló delante del armario y, armada con una fregona, intentó sacar la carpeta. Finalmente, consiguió sacar un documento. Era una carpeta vieja y andrajosa atada con cinta descolorida. Heidi desató la cinta y abrió la carpeta. Lo que vio la dejó boquiabierta. En la primera página había un certificado de adopción. El nombre del niño, Adrian Dalton. Heidi sintió que la habitación se arremolinaba a su alrededor. Todo lo que sabía sobre su familia, sobre el pasado de Adrian, de repente se puso en duda, y en algún lugar en su interior se dio cuenta de que esto era solo el comienzo de descubrir secretos que podrían cambiar sus vidas para siempre. Ahora Heidi se enfrentaba a una decisión: contarle a Adrian su descubrimiento o continuar la investigación por su cuenta. Sabía que Cordelia estaba claramente intentando ocultar algo, y esta información podría ser la clave para desentrañar el extraño comportamiento de su suegra. Heidi se sentó en el borde de la cama, apretando la carpeta en sus manos. La casa estaba en silencio. Adrian ya dormía, y Cordelia se había encerrado en la habitación de invitados. El corazón de Heidi latía con fuerza cuando abrió de nuevo la carpeta y empezó a examinar el contenido. Había otros documentos además del certificado de adopción. El historial médico de Cordelia, que se remontaba al año del nacimiento de Adrian, confirmaba que padecía un raro trastorno genético. Heidi pasó los ojos por las líneas, tratando de entender los términos médicos. Una frase le llamó la atención: «El paciente es incapaz de procrear». «¿Cómo puede ser?», susurró Heidi, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Todos estos años Cordelia le había contado lo duro que había sido su embarazo, cómo había arriesgado su vida para dar a luz a Adrian. ¿Y ahora todo era mentira? Heidi recordó cómo a Cordelia le había encantado repetir la historia en las reuniones familiares, cómo había suspirado dramáticamente al hablar de su bajo. Adrian siempre había escuchado esas historias con una mezcla de asombro y culpa en el rostro. Ahora Heidi entendía por qué. Esas mentiras habían sido el arma que Cordelia había usado para manipular a su hijo todos estos años. El siguiente documento era una carta de una tal Elizabeth Foster, fechada 5 años antes. Heidi empezó a leer: «Querida Cordelia, sé que no quieres saber nada de mí, pero tengo que intentarlo de nuevo. Adrian es mi hijo y tengo derecho a formar parte de su vida. Entiendo que tú lo criaste, pero él necesita saber la verdad sobre sus orígenes. Por favor, reunámonos y discutamos esto. No quiero ir a juicio, pero si sigue ignorándome, no tendré más remedio. Respetuosamente, Elizabeth». Heidi sintió que las náuseas le subían a la garganta. La madre biológica de Adrian estaba viva e intentaba ponerse en contacto con él. ¿Por qué Cordelia lo había ocultado? ¿Y lo sabía el propio Adrian? Se imaginó cómo Adrian habría reaccionado a la noticia. Toda su vida se había considerado el hijo de Cordelia. Se sentía en deuda con ella por su bautismo. ¿Cómo manejaría la verdad? ¿Y ella, Heidi, tenía derecho a revelar este secreto? Siguió buscando entre los documentos y se topó con un informe psicológico elaborado cuando Adrian tenía 16 años. Hablaba de los profundos sentimientos de culpa y ansiedad que experimentaba el adolescente. El psicólogo había observado un apego enfermizo a su madre y miedo a decepcionarla. Heidi recordaba cómo Adrian siempre había intentado complacer a Cordelia,
cómo había cambiado en su presencia, volviéndose obediente e inseguro. Ahora todo adquiría un nuevo y siniestro significado. Pensó en cuántas veces Adrian había abandonado sus deseos o planes solo para evitar disgustar a su madre. ¿Cuántas oportunidades había perdido por culpa de esa culpa? El último documento de la carpeta era un extracto bancario. Heidi levantó las cejas sorprendida al ver la cantidad, casi $1.000.000. La cuenta estaba a nombre de Cordelia, pero la anotación decía Fondo Fiduciario AD. La fecha de apertura de la cuenta coincidía con la fecha de adopción de Adrian. Este descubrimiento planteó nuevas preguntas. ¿De dónde procedía el dinero? ¿Formaba parte del acuerdo de adopción? ¿Y por qué Cordelia nunca había mencionado la cuenta? Adrian siempre había supuesto que vivían modestamente, que Cordelia había ahorrado cada céntimo para darle una educación. Esa mentira parecía especialmente cruel. La cabeza de Heidi daba vueltas por la abundancia de información. Intentaba encajar todas las piezas del rompecabezas, pero cuanto más pensaba, más preguntas le surgían. ¿Por qué Cordelia había mentido todos estos años? ¿Quién era Elizabeth Foster y por qué no se le permitía ver a su hijo? ¿De dónde procedía el dinero y lo sabía Adrian? Heidi se levantó y empezó a pasearse por la habitación, intentando ordenar sus pensamientos. Se acercó a la ventana y miró hacia la tranquila calle. El mundo al otro lado de la ventana parecía tan ordinario, tan normal, pero dentro de esta casa, dentro de su familia, se estaba gestando una tormenta, lista para destruir todo lo que conocían y en lo que creían. Recordó cómo había conocido a Adrian, cómo se había enamorado de su bondad y sinceridad. Ahora se daba cuenta de que esas cualidades eran el resultado de años de manipulación por parte de Cordelia. Adrian era amable porque tenía miedo de decepcionar a su madre. Era sincero porque no sabía cómo protegerse de su chantaje emocional. Heidi pensó en su propia familia, en sus padres, que siempre la habían apoyado, le habían permitido ser ella misma. El contraste con lo que Adrian estaba viviendo era enorme. Se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir un secreto que podría destruir a su familia. Quería a Adrian y no quería hacerle daño, pero la verdad siempre encontraría una salida. La cuestión era cómo presentar esta información y qué hacer a continuación. Heidi volvió a la cama y guardó cuidadosamente todos los documentos en la carpeta. La escondió en su maletín de trabajo que siempre guardaba bajo llave. Mañana tenía que tomar una gran decisión, contarle a Adrian lo que había encontrado o seguir investigando por su cuenta. Estaba tumbada en la cama, sintiendo los brazos de Adrian a su alrededor mientras dormía. Heidi miró fijamente a la oscuridad, dándose cuenta de que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Los secretos del pasado, ocultos durante tanto tiempo por Cordelia, amenazaban ahora con salir a la luz y cambiarlo todo. La noche se hizo interminable. Heidi se sumió en un sueño intranquilo y luego se despertó, atormentada por nuevas preguntas y dudas. Imaginó diferentes escenarios. ¿Cómo le diría la verdad a Adrian? ¿Cómo se enfrentarían juntos a Cordelia? ¿Cómo buscarían a Elizabeth Foster? Pero cada escenario terminaba en dolor y destrucción. A primera luz, Heidi tomó una decisión. No podía decirle la verdad a Adrian hasta que supiera más. Necesitaba encontrar a Elizabeth Foster y descubrir toda la historia de principio a fin. Solo entonces podría decidir cómo proceder. Heidi se levantó de la cama, intentando no despertar a su marido. Miró su rostro dormido, tan tranquilo y sereno. Quería protegerlo, mantenerlo a salvo del dolor que le causaría la verdad, pero también sabía que mentir nunca era una solución. Se vistió tranquilamente y bajó a la cocina a preparar café. Le esperaba un largo día, lleno de búsquedas secretas y descubrimientos posiblemente desagradables, pero estaba dispuesta a todo, por el bien de Adrian, por su matrimonio, por la verdad. Mientras bajaba las escaleras,
Heidi oyó la voz de Cordelia en el teléfono del salón. Se quedó inmóvil, escuchando. Sí, estoy segura de que todos los documentos han sido destruidos, decía Cordelia. Nadie sabrá nada. Adrian permanecerá en la oscuridad y esa esposa suya. No te preocupes, encontraré la manera de deshacerme de ella. Heidi sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquellas palabras confirmaron sus peores temores. Cordelia, en efecto, ocultaba algo y veía a Heidi como una amenaza. Tratando de moverse silenciosamente, Heidi se escabulló escaleras arriba. Recogió rápidamente sus cosas, incluida su carpeta de archivos, y escribió una nota rápida a Adrian, diciéndole que tenía que irse urgentemente a trabajar. Salió de casa y se metió en el coche. Le temblaron las manos al arrancar el motor. No sabía a dónde iba, pero sabía una cosa: tenía que actuar rápido antes de que Cordelia pusiera en práctica sus amenazas. Heidi aparcó el coche en una calle tranquila de un suburbio de Boston. Comprobó la dirección que había encontrado tras horas de búsqueda en Internet. La casa de Elizabeth Foster, una casita pequeña y ordenada, estaba al final de la calle, rodeada de un cuidado jardín. El corazón de Heidi latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta. ¿Qué le diría a la mujer que probablemente era la madre biológica de Adrian? ¿Cómo explicaría su aparición? La puerta se abrió al segundo timbrazo. En el umbral había una mujer de unos 60 años, de ojos amables y pelo gris. Algo en sus rasgos faciales recordaba sutilmente a Adrian. ¿Sí?, preguntó la mujer con ligera sorpresa. Heidi respiró hondo. Hola, ¿es usted Elizabeth Foster? Mi nombre es Heidi Dalton. Soy la esposa de Adrian. Los ojos de Elizabeth se abrieron de sorpresa. Dio un paso atrás en silencio, invitando a Heidi a entrar. En el salón, sentada en el sofá con una taza de té en las manos, Heidi le contó a Elizabeth los documentos que había encontrado y el comportamiento de Cordelia. Elizabeth escuchó en silencio, solo asintiendo de vez en cuando. Sabía que este día llegaría algún día, dijo finalmente cuando Heidi hubo terminado. Pero no esperaba que la verdad fuera revelada por ti y no por Adrian. Elizabeth se levantó y se acercó a la estantería. Sacó un viejo álbum de fotos y se lo tendió a Heidi. Creo que deberías ver esto. Heidi abrió el álbum y se quedó boquiabierta. En la primera página había una foto de una joven Elizabeth con un recién nacido en brazos. El bebé parecía 2 gotas de agua, como las fotos de bebés de Adrian que Heidi había visto en casa de Cordelia. Eso fue hace 28 años, dijo Elizabeth en voz baja. Era joven e ingenua. Me quedé embarazada de mi novio, que me dejó en cuanto supo lo del bebé. Se sentó junto a Heidi y miró las fotos. Tenía miedo, pero decidí quedarme con el bebé. Sin embargo, mi familia estaban en contra. Insistieron en que lo diera en adopción. Heidi escuchó, conteniendo la respiración. La historia que Elizabeth contaba estaba llena de dolor y arrepentimiento. Cordelia y su marido George eran amigos de mis padres. No podían tener hijos y deseaban desesperadamente adoptar. Cuando se enteraron de mi situación, sugirieron una adopción privada. Elizabeth se quedó en silencio, mirando por la ventana con fijeza. Yo era joven y estaba asustada. Mis padres me convencieron de que era lo mejor para el bebé. Firmé los papeles sin siquiera leerlos detenidamente. Heidi sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Y nunca intentaste ponerte en contacto con Adrian? Elizabeth sonrió con amargura. Lo intenté, muchas veces, pero Cordelia siempre encontraba la manera de detenerme. Amenazaba con una demanda, un escándalo, y entonces dejó de hablar, y Heidi vio lágrimas brillar en sus ojos. Entonces George murió. Ocurrió cuando Adrian tenía 16 años. Cordelia me llamó y me dijo que si intentaba ponerme en contacto con Adrian, le diría que lo había abandonado, que no lo quería. Dijo que lo arruinaría.
Heidi recordó el informe psicológico que había encontrado en la carpeta. Cordelia conocía la vulnerabilidad emocional de Adrian y la había utilizado como arma. «¿Pero por qué no dijiste la verdad?», preguntó Heidi. Elizabeth negó con la cabeza. Tenía miedo de que Adrian me odiara de verdad, de que no lo entendiera, y me sentía culpable por haberlo delatado. Heidi se quedó en silencio tratando de dar sentido a lo que había oído. La historia era aún más complicada y confusa de lo que se había dado cuenta. ¿Y el dinero? De repente recordó. Un fondo fiduciario a nombre de Adrian. Elizabeth la miró sorprendida. ¿Qué fondo fiduciario? No sé nada de dinero. Heidi le explicó lo de la cuenta bancaria que había encontrado en los documentos. Elizabeth parecía sorprendida. No tenía ni idea de eso, dijo. Cordelia y George siempre decían que lo estaban pasando mal económicamente. Esa fue una de las razones por las que no insistí en ver a Adrian. No quería ser una carga extra. Heidi sintió que la rabia se acumulaba en su interior. Cordelia no solo había manipulado a Adrian, sino que había utilizado mentiras para mantener a Elizabeth a distancia. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Heidi. «Adrian tiene que descubrir la verdad, pero podría arruinarle». Elizabeth le cogió la mano. «Tenemos que proceder con cautela. Adrian merece saber la verdad, pero tenemos que pensar cómo presentársela». Heidi asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. Sabía que la decisión que tomaran cambiaría la vida de Adrian para siempre. Cuando Heidi salió de casa de Elizabeth, empezaba a anochecer. Entró en su coche, sintiéndose emocionalmente agotada. La conversación con Elizabeth le había abierto los ojos a muchas cosas, pero también le había planteado nuevas preguntas. Arrancó el motor y de repente se fijó en un monovolumen negro aparcado al otro lado de la calle. El hombre que iba al volante parecía estar observando la casa de Elizabeth. Cuando sus miradas se cruzaron, se apartó rápidamente y arrancó el coche. Heidi sintió un escalofrío. Recordó las amenazas de Cordelia. ¿La había estado observando su suegra? Al entrar en la carretera principal, Heidi se dio cuenta de que el monovolumen negro la seguía a distancia. Su corazón latió más rápido. Tenía que actuar con rapidez y cuidado. Ahora sabía la verdad, pero esa verdad podía ser peligrosa. Heidi agarró el volante con más fuerza, dándose cuenta de que el juego era más serio de lo que podría haber imaginado. Tenía que proteger no solo a Adrian, sino también a sí misma, y no tenía tiempo para errores. Heidi condujo con cautela, mirando constantemente por el retrovisor. El monovolumen negro la seguía, manteniendo la distancia. El corazón le latía con fuerza en el pecho y sus pensamientos corrían frenéticamente, buscando una salida. Giró hacia una calle muy transitada, con la esperanza de perderse entre el tráfico. En un semáforo, Heidi sacó su teléfono y marcó el número de su amiga y colega, Samantha. «Sam, necesito tu ayuda», dijo en cuanto contestó. «¿Puedes reunirte conmigo en la redacción dentro de 20 minutos? Es una urgencia». «Por supuesto, Heidi. ¿Qué ocurre?». La voz de Samantha sonaba preocupada. «Te lo explicaré cuando nos veamos. Y, Sam, no le digas a nadie que voy». Heidi aparcó a 2 manzanas del edificio de la redacción y tras asegurarse de que el monovolumen negro no estaba a la vista, caminó rápidamente hasta la entrada de servicio. Samantha la esperaba en la puerta. «Dios, Heidi, tienes muy mal aspecto. ¿Qué te pasa?», preguntó, acompañando a su amiga a una sala de conferencias vacía. Heidi respiró hondo y empezó a contar su historia. Le contó todo a Samantha, sobre los documentos que había encontrado, sobre la conversación con Elizabeth, sobre las amenazas de Cordelia y sobre el misterioso acosador. Samantha escuchaba sin interrumpir. Su mente periodística ya analizaba la información. «Esto es serio, Heidi», dijo cuando su amiga hubo terminado. «¿Te das cuenta de que no se trata solo de un drama familiar, sino posiblemente de un crimen?». Heidi asintió.
Sí, me doy cuenta, pero no puedo ir a la policía hasta que no tenga pruebas contundentes. Y no quiero meter a Adrian en esto hasta que esté segura de todo. Samantha golpeó la mesa con los dedos, pensativa. Vale, pensemos con lógica. Tenemos que mover algunos hilos. En primer lugar, el fondo fiduciario. Tenemos que averiguar de dónde salió ese dinero. ¿Pero cómo? No tengo acceso a los registros bancarios de Cordelia, objetó Heidi. No lo tienes, y yo tengo un conocido en la policía financiera, sonrió Samantha. Puedo hacer que investigue extraoficialmente esa cuenta. Heidi sintió una oleada de gratitud hacia su amiga. Gracias, Sam. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos que indagar más en el pasado de Cordelia y su marido. ¿Dijiste que George murió cuando Adrian tenía 16 años? Eso podría haber sido un punto clave. Investiguemos las circunstancias de su muerte. Heidi y Samantha pasaron las siguientes horas inmersas en la investigación. Consultaron archivos de periódicos antiguos, buscaron información en Internet y llamaron a sus fuentes. Poco a poco, empezó a surgir ante ellas una imagen que hizo que a Heidi se le helaran las entrañas. George Dalton, el marido de Cordelia, había sido un próspero hombre de negocios, pero unos meses antes de su muerte, se había visto envuelto en un escándalo de fraude financiero. La investigación acababa de empezar cuando George murió repentinamente de un ataque al corazón. «Mira», dijo Samantha señalando la pantalla del ordenador. Tras la muerte de George, se retiraron todos los cargos. El caso fue sobreseído por falta de pruebas. Heidi frunció el ceño. ¿Crees que Cordelia tuvo algo que ver? No lo sé, pero sin duda es una extraña coincidencia, replicó Samantha. Y mira las fechas. El fondo fiduciario se creó un mes después de la muerte de George. Heidi sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Crees que este dinero podría estar relacionado con las maquinaciones de George? Samantha asintió. Es una posibilidad, y si es así, Cordelia no solo estuvo manipulando a Adrian todos estos años, podría haber estado involucrada en un delito grave. Heidi se recostó en su silla, sintiendo que la cabeza le daba vueltas con toda esta información. Recordó cómo Cordelia siempre había insistido en que Adrian siguiera los pasos de su padre en los negocios, cómo había controlado todos sus movimientos. Ahora todo tenía un sentido siniestro. ¿Qué debo hacer, Sam?, Heidi preguntó, sintiéndose perdida. ¿Cómo puedo proteger a Adrian de todo esto? Samantha le cogió la mano. Lo primero que tienes que hacer es mantenerte a salvo. Si Cordelia está realmente involucrada en algo ilegal, podría ser peligrosa. Heidi asintió, recordando a la misteriosa acosadora. Tienes razón, pero no puedo simplemente desaparecer. Adrian estará preocupado. Llámale, sugirió Samantha. Dile que tienes un encargo urgente y que te quedarás hasta tarde esta noche. Heidi sacó su teléfono y marcó el número de su marido. La conversación fue corta y tensa. Adrian parecía preocupado, pero no hizo muchas preguntas. Después de la llamada, Heidi sintió una punzada de culpabilidad. Odiaba mentir a Adrian, pero sabía que era necesario. De acuerdo, dijo Samantha cuando Heidi terminó de hablar. Ahora tenemos que actuar rápido. Tengo un plan. Cuando Heidi salió de la redacción esa noche, se sintió asustada y decidida a la vez. Sabía que le esperaba un camino peligroso, pero estaba dispuesta a llegar hasta el final. Por la verdad, por la justicia y, sobre todo, por Adrian. Habían pasado 3 semanas desde que Cordelia se había mudado a la casa de Heidi y Adrian. En ese tiempo, la tensión en la familia había llegado a un punto crítico. Heidi podía sentir que la atmósfera se volvía más opresiva cada día que pasaba. La mañana comenzó como de costumbre, con el desayuno en un tenso silencio. Cordelia se sentó a la cabecera de la mesa como si fuera su casa y examinó críticamente la comida que Heidi había preparado. «Querida», empezó en su habitual tono condescendiente, ¿has pensado en apuntarte a un curso de cocina?
Estoy segura de que Adrian disfrutaría de un menú más sofisticado. Heidi agarró el tenedor con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Abrió la boca para contestar, pero Adrian se le adelantó. «Mamá, por favor, la comida es maravillosa». Cordelia apretó los labios. «Claro que sí, cariño, solo quiero lo mejor para ti». Después del desayuno, Adrian se fue a trabajar, dejando a Heidi sola con Cordelia. Heidi intentó concentrarse en su artículo mientras trabajaba en el despacho de casa, pero no dejaba de oír a su suegra caminando por la casa moviendo y reordenando cosas. Hacia el mediodía, Cordelia llamó a la puerta del despacho. «Heidi, cariño, tengo una gran idea. Vamos a renovar el salón. Estoy pensando en cortinas nuevas y tal vez una disposición diferente de los muebles». Heidi respiró hondo, intentando mantener la calma. «Cordelia, ya lo hemos hablado. Me gusta el aspecto de nuestro salón». «Oh, cariño». Cordelia sacudió la cabeza. «Es que no entiendes lo importante que es crear el ambiente adecuado en una casa. Cuando yo tenía la edad de Adrian». «Cordelia». Heidi se levantó bruscamente. «Esta es la casa de Adrian y mía, no la tuya». La cara de Cordelia cambió. La sonrisa desapareció. «Lo entiendo perfectamente, querida. Solo intento ayudar. Adrian siempre ha apreciado mi gusto». «Adrian es un hombre adulto. Puede decidir por sí mismo lo que le gusta», replicó Heidi, sintiendo que la ira se acumulaba en su interior. «¿En serio?». Cordelia enarcó una ceja. «¿Y estás segura de que sabes lo que quiere Adrian? ¿Estás segura de que le entiendes tan bien como yo?». Heidi sintió que se evaporaba la última gota de su paciencia. «¿Qué quieres decir?». «Oh, no mucho». Cordelia hizo un gesto con la mano. «Es que una madre siempre conoce a su hijo mejor que nadie, incluso mejor que una esposa». «Basta». Heidi apenas podía contener el temblor de su voz. «Deja de manipular. Deja de intentar controlar todos los aspectos de la vida de Adrian». Cordelia se enderezó con los ojos entrecerrados. «¿Manipular? ¿Controlar? ¿Cómo te atreves? Lo hice todo por Adrian, lo sacrifiqué todo por él». «No», Heidi negó con la cabeza. «Lo hacías todo por ti. Utilizabas a Adrian para sentirte necesaria, importante». «Tú no sabes nada», gritó Cordelia. «No tienes ni idea de por lo que he pasado». Sus gritos atrajeron la atención de los vecinos. La señora Johnson, que vivía al lado, llamó a la puerta, preocupada por el ruido. Cuando Heidi abrió la puerta, Cordelia puso inmediatamente una máscara de amabilidad sobre su rostro. «Oh, S.R.A. Johnson, siento molestarla. Estábamos hablando de unos pequeños cambios en el interior. Ya sabe cómo son las cosas. Las nueras y las suegras no siempre coinciden en gustos», se rió, pero no había alegría en su risa. La señora Johnson sonrió insegura y se marchó, y Heidi sintió que todo le hervía por dentro ante lo injusto de la situación. Por la noche, cuando Adrian regresó del trabajo, el ambiente de la casa estaba electrizado. Inmediatamente percibió la tensión entre su mujer y su madre. «¿Qué está pasando?», preguntó, cambiando la mirada de una a otra. «Nada, querida», se apresuró a contestar Cordelia. «Solo un pequeño desacuerdo sobre asuntos domésticos». Heidi no pudo permanecer más tiempo en silencio. «No, Adrian, no es solo un desacuerdo. Tu madre intenta controlar todos los aspectos de nuestras vidas. No respeta nuestros límites, nuestras decisiones». Adrian parecía confundido. «Mamá, ¿es eso cierto?». Cordelia negó con la cabeza con lágrimas en los ojos. «Adrian, cariño, ¿cómo puedes decir eso? Después de todo lo que he hecho por ti». Heidi sintió que se le acababa la paciencia. «Eso es exactamente lo que quiero decir. Siempre utiliza la culpa para manipularte». «Heidi, por favor». Adrian levantó las manos tratando de calmar a ambas mujeres. «Sentémonos y discutamos las cosas con calma». Pero ya era demasiado tarde. Las emociones reprimidas y los resentimientos no expresados salieron corriendo.
Cordelia y Heidi se gritaban mutuamente, acusándose y reprendiéndose, mientras Adrian se interponía impotente entre ellas, sin saber cómo detener el flujo. Finalmente, Heidi cogió su bolso y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Adrian, con pánico en la voz. Necesito pensar, respondió Heidi sin volverse. No puedo seguir en esta casa. Salió dando un portazo, dejando a Adrian dividido entre madre y esposa, entre pasado y presente. A la mañana siguiente, Heidi volvió a casa emocionalmente agotada, pero decidida. La noche pasada en casa de Samantha le había dado tiempo para pensar sobre la situación y fortalecer su determinación de resistir las manipulaciones de Cordelia. Cuando entró en casa, encontró a su suegra en el salón hojeando el álbum familiar. Cordelia se sentó en la silla que ya parecía considerar suya y pasó lentamente las páginas, estudiando las fotografías con indisimulado desagrado. «Ah, aquí estás», dijo Cordelia, cerrando el álbum con un ligero golpe. «Espero que hayas reflexionado sobre tu comportamiento. Sabes, a Adrian le molestó mucho que te fueras». Heidi respiró hondo, intentando mantener la calma. Se dio cuenta de que algunas de las fotos habían sido sacadas del álbum y estaban apiladas sobre la mesa. Eran instantáneas de Heidi con Adrian, felices y enamorados. «Cordelia, tenemos que hablar», dijo Heidi con firmeza, ignorando el comentario de su suegra. «¿Sobre qué, querida?». Cordelia sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Sobre cómo estás descuidando tus deberes de esposa. O tal vez sobre cómo disgustas a Adrian con tu comportamiento egoísta». Heidi sintió que la ira le hervía por dentro, pero se obligó a mantener la calma. «No, Cordelia. Tenemos que hablar de tu interferencia en nuestras vidas, de cómo intentas controlar a Adrian. Eso tiene que acabar». La sonrisa de Cordelia desapareció como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Se levantó lentamente y Heidi dio un paso atrás involuntario, sintiendo la amenaza proveniente de su suegra. «No sabes de lo que estás hablando». La voz de Cordelia se volvió grave y peligrosa. «Lo hago todo por el bien de Adrian. Siempre lo he hecho y siempre lo haré». «No, Cordelia», Heidi negó con la cabeza. «Lo haces por ti. Utilizas a Adrian para sentirte necesaria, importante. Pero eso no es amor, eso es control». El rostro de Cordelia se contorsionó de ira. Dio un paso adelante y Heidi tuvo que reprimir el impulso de retroceder. «¿Cómo te atreves?», siseó Cordelia. «No sabes nada de los sacrificios que hice por Adrian. No tienes ni idea de lo que he sufrido». «¿Sacrificios?». Heidi sintió que su propia ira surgía de su interior. «¿Llamas a esos sacrificios? Manipulando a tu propio hijo, haciéndole sentir culpable por cada decisión independiente que toma». Cordelia dio otro paso hacia adelante, con los ojos entrecerrados. «Escúchame con atención, niña». Su voz se volvió amenazadora. «Crees que conoces a Adrian, pero te equivocas. Yo soy su madre. Yo lo crié. Conozco cada uno de sus pensamientos, cada uno de sus deseos. Sé lo que es mejor para él. Y si sigues interponiéndote entre nosotros, me aseguraré de que te arrepientas». Heidi sintió un escalofrío en la espalda. Vio algo oscuro, peligroso en los ojos de Cordelia. «¿Es una amenaza, Cordelia?». «Es una advertencia», Cordelia contestó, su voz calmada, lo que la hizo aún más aterradora. «Puedo hacerte la vida muy desagradable. No tienes ni idea de lo que soy capaz». Heidi apretó los puños, intentando contener el temblor de su voz. «¿Y estás segura de que quieres seguir por este camino, Cordelia? ¿Qué quieres decir?». Cordelia frunció el ceño, algo parecido a la incertidumbre brillando en sus ojos. Heidi respiró hondo. Sabía que se estaba arriesgando, pero no podía seguir callada. Su mano se llevó involuntariamente a su bolso, donde estaba la carpeta. «Creo que tienes secretos que no querrías revelar, secretos que podrían cambiarlo todo». Cordelia se puso pálida, pero se recompuso rápidamente.
Te estás tirando un farol, dijo, pero había una nota de incertidumbre en su voz. No sabes nada. ¿En serio? Heidi enarcó una ceja. ¿Estás segura de que quieres comprobarlo? ¿Estás segura de que quieres que Adrian sepa toda la verdad sobre tu pasado? ¿Sobre tu pasado? Por un momento, un miedo genuino destelló en los ojos de Cordelia, pero rápidamente se ocupó de la emoción. Su rostro volvió a ser una máscara de fría hostilidad. Estás jugando a un juego peligroso, muchacha, siseó. No sabes con quién te estás metiendo. Podría destruirte con una llamada. No, Cordelia, dijo Heidi con firmeza, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Tú eres la que no sabe con quién se está metiendo. Soy periodista. Se me da bien encontrar la verdad. Y créeme, he encontrado muchas cosas interesantes. Cordelia dio un paso atrás, su confianza claramente sacudida. ¿Qué quieres?, preguntó, y había incertidumbre en su voz. Quiero que dejes de manipular a Adrián, dijo claramente Heidi, que respetes nuestros límites y que te plantees seriamente si ha llegado el momento de volver a tu casa. No puedes echarme, exclamó Cordelia, pero ya no había la misma confianza en su voz. Adrián nunca dejaría que eso ocurriera. Me quiere, me necesita. No voy a echarte, replicó Heidi con calma. Pero piensa qué pasaría si Adrian supiera la verdad, toda la verdad, sobre tus antecedentes, sobre tus mentiras, sobre el dinero. Cordelia se hundió en una silla y su rostro se volvió gris ceniza. No te atreverías, susurró. No me obligues, dijo Heidi. Deja que Adrian y yo vivamos nuestras vidas. Deja de interferir. Y tal vez podamos encontrar una manera de mantener unida a la familia sin destruirlo todo por completo. En ese momento, la puerta principal se abrió y Adrian entró. Se detuvo en el umbral del salón, sintiendo la tensión que flotaba en el aire. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, cambiando su mirada de Heidi a su madre. Cordelia, como si de un interruptor se tratara, se transformó al instante. Una sonrisa apareció en su rostro, aunque sus ojos permanecieron cautelosos. No es nada, querida, dijo en voz baja. Heidi y yo estábamos hablando de los planes para la cena. ¿Verdad, cariño? Heidi sintió la mirada fija de Cordelia sobre ella. Sabía que su suegra la estaba poniendo a prueba, tratando de ver si realmente estaba lista para revelar todas sus cartas en ese momento. Respirando hondo, Heidi miró a Adrian. Pudo ver la preocupación en sus ojos, el cansancio en su rostro. Parecía agotado, como si las últimas semanas le hubieran quitado todas las fuerzas. Heidi se dio cuenta de que no era el momento de revelarle toda la verdad. Adrian no estaba preparado, al menos no hoy. Sí, estábamos hablando, dijo, intentando que su voz sonara lo más informal posible. ¿Qué tal el día, cariño? Adrian parecía desconcertado, pero pareció creer su explicación. Empezó a hablar de su día en la oficina, de un cliente difícil y de una próxima presentación importante. Heidi escuchaba, fingiendo estar completamente concentrada en las palabras de su marido, pero con el rabillo del ojo seguía observando a Cordelia. Su suegra estaba sentada inmóvil, con el rostro como una máscara de calma, pero Heidi podía ver cómo se frotaba nerviosamente el borde de la blusa. Cuando Adrian terminó su relato y se fue a ducharse, Heidi se volvió hacia Cordelia. «Esto no ha terminado», dijo en voz baja. «Piensa en lo que te dije. Tienes la oportunidad de arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde». Cordelia no contestó, pero su mirada estaba llena de una mezcla de miedo y rabia. Heidi sabía que había dado el primer paso en un juego largo y complicado. Sabía que Cordelia no se iba a rendir fácilmente, que les esperaban muchas más conversaciones y decisiones difíciles. Pero hoy había dado el primer paso para proteger a su familia y revelar la verdad. Y estaba dispuesta a llegar hasta el final, costara lo que costara.
porque lo que estaba en juego no era solo su felicidad, sino el futuro de Adrian, su libertad de las manipulaciones y mentiras que lo habían rodeado toda su vida. Heidi miró las fotos familiares que Cordelia había sacado del álbum. Las recogió con cuidado y las volvió a colocar, restaurando simbólicamente la integridad de su familia. Era un pequeño gesto, pero significaba mucho. «La cena estará lista en 1 hora», dijo, dirigiéndose a la cocina. «Te llamaré cuando esté lista». Dejando a Cordelia en el salón, Heidi fue a preparar la cena, sintiendo que la determinación y el miedo luchaban en su interior. Sabía que había dado el primer paso para desenmascarar las mentiras, pero también se daba cuenta de que lo más difícil estaba por llegar. Tenía que encontrar la manera de decirle la verdad a Adrian sin destruir su mundo por completo. Parada en la cocina, revolviendo la salsa, Heidi se preparó mentalmente para las batallas que se avecinaban. Sabía que Cordelia no se echaría atrás fácilmente, que lucharía por el control de Adrian hasta el último hombre. Pero Heidi estaba preparada para esa lucha. Por amor, por la verdad, por el futuro que Adrian y ella se merecían. Había pasado una semana desde la conversación de Heidi con Cordelia. El ambiente en la casa era tenso, como antes de una tormenta. Cordelia parecía haberse calmado, pero Heidi sentía que era la calma antes de la tormenta. Adrian notó el cambio. A menudo lanzaba miradas preocupadas a su mujer y a su madre, intentando averiguar qué estaba pasando. Heidi se daba cuenta de su confusión y sentía una punzada de culpabilidad por no poder contarle todavía la verdad. El sábado por la mañana, Heidi se despertó al oír voces. Bajó tranquilamente las escaleras y oyó a Cordelia hablando por teléfono en el salón. «Sí, yo me encargo», decía Cordelia con voz apagada. «No te preocupes, Adrian no se enterará de nada. Esa chica puede causar problemas, pero sé cómo manejarla». Heidi se quedó inmóvil, escuchando. «No, los documentos están a salvo. Va de farol, no tiene nada», continuó Cordelia. «Dame un poco de tiempo y me desharé de ella. Adrian se dará cuenta de que no es rival para él». Heidi sintió que su corazón latía más rápido. Caminó silenciosamente hacia el dormitorio, con sus pensamientos frenéticamente acelerados. Cordelia no iba a echarse atrás. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener su control sobre Adrian. Todo el día, Heidi había estado en vilo esperando a ver qué haría Cordelia. Adrian notó su preocupación. «¿Qué pasa, cariño?», le preguntó durante la cena. «Hoy no eres tú misma». Heidi abrió la boca para contestar, pero Cordelia se le adelantó. «Oh, Adrian, cariño», cantó con voz dulce. «Quería hablar contigo. Creo que es hora de que hablemos seriamente de tu futuro». Adrian frunció el ceño. «¿Qué quieres decir, mamá?». Cordelia sonrió. «Estaba hablando con un viejo amigo mío, George Hartley. ¿Te acuerdas de él? Te ofrece un puesto en su empresa. Es una gran oportunidad, querida». Heidi se puso tensa. Sabía que Adrian estaba contento con su trabajo actual. «Mamá, aprecio tu preocupación, pero estoy contento con mi trabajo», dijo Adrian suavemente. Cordelia negó con la cabeza. «Cariño, no lo entiendes. Esta es una oportunidad única en la vida. Tienes que aprovecharla». «¿Tener qué?», intervino Adrián con irritación en la voz. «Claro que tengo que hacerlo», exclamó Cordelia. «No lo he sacrificado todo por ti para que te dediques a hacer el vago en una oficina insignificante». Heidi vio que la cara de Adrián cambiaba. La culpa que Cordelia le había inducido tan hábilmente a lo largo de los años había vuelto a sus ojos. «Cordelia, basta». Heidi no podía soportarlo. «No puedes decidir por Adrian». Cordelia se volvió hacia ella, con los ojos brillantes. «Y tú no te metas. No es asunto tuyo». «Sí es asunto mío», dijo Heidi con firmeza. «Adrian es mi marido y no permitiré que lo manipules». «¿Manipular?». Cordelia se rió. «No entiendes nada de las relaciones entre madre e hijo. Adrian, díselo». Pero Adrian permaneció en silencio, cambiando la mirada de su madre a su mujer.
Ya basta, dijo finalmente en voz baja. Puedo tomar mis propias decisiones. Cordelia se puso pálida. Pero, cariño, tú no entiendes. No, mamá. Adrian negó con la cabeza. Sí lo entiendo todo. Y estoy cansado de ello. De tu control, de tu manipulación. Cordelia puso cara de haber recibido un puñetazo. ¿Cómo puedes decir eso, después de todo lo que he hecho por ti? Y entonces Heidi se dio cuenta. Había llegado el momento. No podía seguir callada. Adrian, dijo, respirando hondo. Hay algo que necesitas saber, sobre tu pasado, sobre Cordelia, sobre todo. Cordelia se levantó de un salto. No te atrevas. Pero Heidi ya había sacado una carpeta. ¿Qué es esto?, preguntó Adrian frunciendo el ceño. La verdad, respondió Heidi. Abrió la carpeta y empezó a narrar. Sobre Adrian siendo adoptado, sobre las manipulaciones de Cordelia, sobre las maquinaciones financieras y el fondo fiduciario oculto. Adrian escuchaba, con la cara cada vez más pálida. Cordelia intentó interrumpir, pero Heidi no paraba. Habló del encuentro con Elizabeth Foster, de cómo Cordelia había evitado que se conocieran durante años. Cuando terminó, se hizo el silencio en la habitación. Adrian se sentó mirando fijamente en un punto. Cordelia parecía a punto de desmayarse. ¿Es verdad?, preguntó finalmente Adrián, volviéndose hacia Cordelia. Cordelia abrió la boca pero no pudo pronunciar palabra. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Adrian se levantó con las manos temblorosas. Toda mi vida ha sido una mentira. No, cariño, exclamó Cordelia. Te he amado, lo hice todo por ti. ¿Por mí? Adrian sonrió amargamente. ¿O por ti? Se volvió hacia Heidi. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Heidi sintió que un nudo le subía a la garganta. Quería protegerte. Estaba buscando el momento adecuado. Lo siento. Adrian asintió, con los ojos llenos de dolor y confusión. Necesito pensar. Necesito estar solo. Salió de la habitación, dejando a Heidi y Cordelia solas. Cordelia se desplomó en una silla, con la cara contorsionada por el dolor y la rabia. ¿Estás satisfecha?, siseó. Arruinaste nuestra familia. Heidi negó con la cabeza. No, Cordelia, no lo hice. Usted lo hizo, con tus mentiras y manipulaciones. Recogió los papeles y se dirigió a la puerta. Adrian necesita tiempo para entender las cosas, y yo le daré ese tiempo, pero sepa que estaré allí para apoyarlo cuando esté listo. Heidi salió de la habitación sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. La verdad por fin había salido a la luz, pero el precio había sido alto. Ahora comenzaba una nueva etapa de sus vidas, llena de incertidumbre y dolor, pero también de esperanza de curación y de un nuevo comienzo. Había pasado una semana desde que se reveló la verdad. La casa de los Dalton se había sumido en un silencio opresivo. Adrian se había ausentado del trabajo y pasaba la mayor parte del tiempo en su despacho intentando dar sentido a toda la información que se le había venido encima. Heidi intentaba dar espacio a su marido, pero le dolía el corazón por ayudarle, por consolarle. A menudo se quedaba en la puerta de su despacho, escuchando el silencio que reinaba en el interior, sin decidirse a entrar. Todas las tardes dejaba una bandeja con comida y té fresco junto a la puerta, y todas las mañanas la encontraba vacía, una pequeña señal de que a Adrian aún le importaba. Cordelia parecía haber envejecido 10 años durante aquella semana. Ya no intentaba controlar la situación, sino que se limitaba a sentarse en la habitación de invitados, saliendo de vez en cuando a por comida. Tenía los ojos rojos de tanto llorar y le temblaban las manos cuando intentaba hacer algo. Heidi, a pesar de todo su resentimiento, no pudo evitar sentir compasión por aquella mujer destrozada. El 8º día después de que se revelara la verdad, Adrian salió por fin de su confinamiento voluntario. Parecía agotado, pero había determinación en sus ojos.
Al ver a Heidi sentada en el salón con un libro, se acercó a ella y la abrazó con fuerza. «Gracias», susurró. «Gracias por tu valentía y honestidad». Heidi sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Le devolvió el abrazo, sintiendo que la tensión de los últimos días empezaba a desaparecer. «Tenemos que hablar», dijo Adrian separándose. «Todos juntos. ¿Te importaría llamar a mamá, Cordelia?» Heidi asintió y siguió a su suegra. Cuando los tres se reunieron en el salón, el ambiente estaba tenso, el aire parecía resonar con emociones no dichas. Adrian respiró hondo y empezó a hablar. «He estado pensando mucho estos días, sobre mi vida, sobre nuestra familia, sobre la verdad y la mentira». Miró a Cordelia. «Mamá, Cordelia, no sabes cuánto me duele tu engaño. Me quitaste el derecho a saber la verdad sobre mis orígenes, sobre mi verdadera madre». Cordelia empezó a llorar, pero Adrian continuó. «Me doy cuenta de que me querías a tu manera, pero ese amor era egoísta. Me utilizaste para llenar un vacío en tu vida. Me manipulaste para que me ajustara a tus expectativas. Me negaste la oportunidad de conocer a mi madre biológica, Elizabeth. Me mentiste durante años, haciéndome sentir culpable por tus supuestos sacrificios». Se volvió hacia Heidi, su mirada se suavizó. «Heidi, no sabes cuánto te lo agradezco. Encontraste la fuerza para revelar la verdad a pesar de los riesgos. No tuviste miedo de enfrentarte a Cordelia. Me protegiste incluso cuando yo mismo no me daba cuenta de que necesitaba protección. Tu amor y honestidad es lo que me ayudó a superar esta semana». Heidi sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Adrian le cogió la mano y continuó. «Me puse en contacto con Elizabeth Foster. Tuvimos una larga charla. Me contó su versión de la historia. ¿Y sabes qué? No la culpo. Era joven y estaba asustada. Hizo lo que pensó que era mejor para mí. Pero tú, Cordelia, me has robado la oportunidad de conocerla. Me has mentido toda mi vida. Y eso es difícil de perdonar». Cordelia sollozaba, incapaz de pronunciar palabra. Adrian suspiró. «No sé si alguna vez podremos reparar nuestra relación, pero sí sé una cosa. Necesito tiempo y espacio lejos de ti. Creo que será mejor que vuelvas a casa». Cordelia levantó los ojos llenos de lágrimas hacia él. «Pero Adrian, querido, ¿a dónde voy a ir? Eres toda mi vida». «Ese es el problema, mamá», dijo Adrian suavemente. «Yo no puedo ser tu vida. Debes tener tu propia vida, tus propios intereses. Quizá este tiempo separados te ayude a encontrarte a ti misma». Luego se volvió de nuevo hacia Heidi. «Heidi, te quiero más que nunca. Tu apoyo y honestidad es lo que me ha ayudado a no romperme bajo el peso de la verdad. Sé que tenemos un duro camino por delante, pero estoy seguro de que juntos lo superaremos». Heidi le apretó la mano, sintiendo que su corazón rebosaba amor y gratitud. «En cuanto al dinero», continuó Adrian, «no quiero tener nada que ver con ese fondo fiduciario. Me pondré en contacto con mi abogado y donaré esos fondos a la beneficencia. Quizá ayuden a otros niños y padres de acogida». Se puso de pie, aún cogiendo la mano de Heidi. «Sé que tenemos un largo camino por delante, pero estoy seguro de que podremos superarlo juntos, como una familia de verdad, sin mentiras ni manipulaciones». Cordelia, aún llorando, se levantó lentamente. «Ia, lo entiendo, Adrian. Tienes razón. Recogeré mis cosas y me iré esta noche. Ia, lo siento mucho por todo». Heidi, a pesar de todo lo que había pasado, sintió una punzada de simpatía por su suegra. «Cordelia», dijo en voz baja, «si necesitas ayuda con la mudanza o con cualquier otra cosa, dínoslo». Cordelia la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud, luego asintió y salió de la habitación. Adrian y Heidi se quedaron solos. Se miraron, sintiendo que comenzaba un nuevo capítulo de sus vidas. «No sé qué haría sin ti», dijo Adrian tirando de Heidi hacia él. «Eres mi roca, mi brújula. Gracias por no echarte atrás, incluso cuando dudé». Heidi le abrazó con más fuerza. «Siempre estaré a tu lado, Adrian».
Siempre. Permanecieron así unos minutos, simplemente abrazados, sintiendo que su amor y su vínculo se hacían aún más fuertes después de todas las pruebas. ¿Y ahora qué?, preguntó Heidi cuando por fin se separaron. Adrian pensó un momento. Ahora, ahora empezamos de nuevo. Sin mentiras, sin manipulación, solo tú y yo, construyendo nuestras vidas sobre los cimientos de la verdad y el amor. Heidi asintió, sintiendo que su corazón se llenaba de esperanza. Me gustaría conocer a Elizabeth, si te parece bien. Conocerla, saber su historia. Por supuesto, sonrió Adrian. Podemos hacerlo juntos. Y creo que deberíamos considerar el asesoramiento con un terapeuta familiar, no porque tengamos problemas, sino para aprender a comunicarnos mejor y hacer frente a las secuelas de todo esto. Heidi asintió. Es una buena idea. Podemos afrontar lo que pase mientras estemos juntos. Volvieron a abrazarse, sintiendo que comenzaba un nuevo capítulo de sus vidas. Tenían muchos retos por delante. Reconstruir la confianza, conocer a la nueva familia de Adrian, lidiar con las secuelas de las mentiras y la manipulación. Pero ahora tenían una base firme, su amor, honestidad y voluntad de luchar por su felicidad. En ese momento, oyeron a Cordelia bajando las escaleras con una maleta. Intercambiando miradas, fueron a ayudarla. A pesar de todo lo que había pasado, no podían darle la espalda. Este era el primer paso para sanar, para crear una relación nueva y saludable. Mientras el taxi se llevaba a Cordelia, Adrian y Heidi volvieron a la casa, que ahora parecía vacía y llena de nuevas posibilidades. Sabían que tenían un largo camino por delante, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos, de la mano, con el corazón abierto y la mente clara. Habían pasado 6 meses desde el día en que se supo la verdad. Heidi estaba de pie junto a la ventana de su casa y la de Adrian, mirando las hojas de otoño arremolinarse con el viento. Habían cambiado tantas cosas en ese tiempo y, sin embargo, algunas seguían siendo las mismas, como el amor que sentían el uno por el otro, que parecía fortalecerse después de todas las pruebas. El sonido de los pasos de Adrian la hizo volverse. Se acercó y la abrazó por detrás, besándole suavemente el cuello. ¿En qué estás pensando?, le preguntó. Heidi sonrió, acurrucándose contra él. En lo lejos que hemos llegado en estos 6 meses, y en lo mucho que nos queda por recorrer. Adrian asintió, comprendiéndola sin palabras. Los últimos meses habían estado llenos de cambios, altibajos emocionales, pero los habían afrontado juntos. Las sesiones semanales con un terapeuta familiar les habían ayudado a aprender a comunicarse mejor, a expresar sus sentimientos y a lidiar con los efectos de las mentiras que habían envenenado sus vidas durante tanto tiempo. Adrian estaba aprendiendo gradualmente a confiar en sus decisiones, liberándose de la culpa que Cordelia había cultivado en él durante años. Su relación con Cordelia seguía siendo complicada. Después de la ruptura inicial, gradualmente empezaron a restablecer contacto, pero en nuevos términos. Cordelia había estado en terapia individual, tratando de resolver sus problemas y aprender a construir una relación sana. El proceso era lento y doloroso, pero Adrian apreciaba sus esfuerzos. Uno de los momentos culminantes de aquellos meses fue cuando Adrian y Heidi se reunieron con Elizabeth Foster. La primera reunión estuvo llena de lágrimas, abrazos y largas conversaciones. Elizabeth compartió su historia, lo difícil que había sido para ella renunciar a Adrian, cómo había intentado durante años conectar con él. Adrian encontró en ella no solo una madre biológica, sino una amiga, una sabia consejera. ¿Sabes?, dijo Adrian interrumpiendo las cavilaciones de Heidi. Hoy he recibido un correo electrónico de Elizabeth. Nos invita a Acción de Gracias. Heidi se volvió hacia él sonriendo. Es maravilloso. ¿Quieres ir? Adrian asintió, pero había un destello de preocupación en sus ojos. Sí, pero creo que deberíamos invitar también a Cordelia.
Heidi alzó las cejas, sorprendida. ¿Estás segura? Podría ser complicado. Lo sé, suspiró Adrian. Pero ella sigue siendo parte de mi vida, parte de nuestra familia. Y creo que conocer a Elizabeth podría ayudarla a dejar atrás el pasado. Heidi le acarició suavemente la mejilla. Eres una persona increíble, ¿sabes? Después de todo lo que ha pasado, aún encuentras fuerzas para la compasión. Adrian sonrió. Es gracias a ti. Tu amor y tu apoyo me dan fuerzas para seguir adelante, para perdonar y para crecer. Se abrazaron, disfrutando del momento de cercanía. Entonces Heidi recordó algo más. Hablando de familia, dijo separándose. ¿Recuerdas que hablamos de tener un bebé? Adrian asintió con la cabeza y sus ojos se iluminaron con interés. Bueno, ayer fui al médico, continuó Heidi, con la voz temblorosa por la emoción. Y parece que nuestra familia está a punto de crecer. Los ojos de Adrian se abrieron de par en par, y luego su cara se iluminó con una sonrisa de alegría. ¿Estás embarazada? Heidi asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas de felicidad. Adrian la cogió en brazos y la hizo girar por la habitación, riendo y llorando al mismo tiempo. «Vamos a ser padres», exclamó, dejándola en el suelo y besándola con ternura. «Sí», susurró Heidi, acurrucándose contra él. «Y nos aseguraremos de que nuestro hijo solo conozca el amor y la verdad». Estaban junto a la ventana, abrazados y mirando las hojas que caían. Tenían mucho por delante: conocer a Elizabeth, tener una conversación difícil con Cordelia, prepararse para el bebé. Pero sabían que podrían soportarlo todo mientras estuvieran juntos. «¿Sabes?», dijo Adrian después de un largo silencio. «A pesar de todas las dificultades, estoy agradecido por lo que pasó. Me abrió los ojos, me ayudó a darme cuenta de lo que es realmente importante en la vida». Heidi asintió. «Lo comprendo. A veces hay que atravesar la oscuridad para apreciar de verdad la luz». «Y tú eres mi luz», susurró Adrian, besándole la frente. Permanecieron junto a la ventana durante otro largo rato, observando cómo el día se convertía en atardecer. Les esperaba un nuevo comienzo, con nuevos retos, nuevas alegrías y nuevas oportunidades, pero estaban preparados para afrontarlo juntos, con el corazón abierto y una fe inquebrantable el uno en el otro. Cuando oscureció, encendieron velas y se sentaron a cenar. En la mesa hablaron del futuro, de sus sueños y esperanzas, de qué tipo de padre quería ser cada uno, de cómo criarían a su hijo en un ambiente de amor y honestidad. También hablaron de los retos que les aguardaban, la necesidad de encontrar un equilibrio entre la nueva familia de Adrian y Cordelia, sobre cómo contarle a su hijo su inusual historia familiar llegado el momento. Pero en cada palabra, en cada mirada, había una certeza: pasara lo que pasara, saldrían adelante, porque ahora tenían una base sólida de amor, honestidad y voluntad de luchar por su felicidad. Cuando se fueron a la cama, Adrián puso suavemente la mano sobre el vientre de Heidi. «Buenas noches, cariño», susurró. «Ya te queremos y estamos deseando volver a verte». Heidi sonrió, cubriendo su mano con la suya. En aquel momento, se sintió absolutamente en paz. Sí, les esperaban muchas incógnitas, pero estaban preparados para afrontar ese futuro juntos, con el corazón abierto y una fe inquebrantable el uno en el otro. Así terminó otro día y comenzó una nueva etapa de sus vidas, una etapa llena de esperanza, amor y nuevos comienzos.